Militar humilla a anciana frente a sus compañeros, pero descubre quién es realmente. El sonido del plato golpeando el piso resonó en el comedor como un disparo. Doña Esperanza miró los pedazos de loza esparcidos a sus pies, mezclados con el puré de papa que ella había preparado con tanto cuidado aquella mañana de martes. Sus manos, marcadas por los 72 años de vida, temblaron ligeramente, mientras sostenía el delantal azul marino que usaba todos los días en el cuartel de la Quinta Zona Militar en Monterrey. El sargento Rodrigo Villalobos tenía el rostro rojo de ira, las venas del cuello tensas como cuerdas. Sus ojos castaños brillaban con una furia que parecía desproporcionada para la situación. A sus 38 años, comandaba el comedor con puño de hierro desde hacía 5 años, desde que fue transferido de una unidad en Ciudad de México tras algunos conflictos con sus superiores. «Esta comida está agria, señora». «Agria», gritó, señalando con el dedo índice el rostro de la mujer. «¿Quiere envenenar a mis soldados? ¿Es eso lo que quiere?» Los 42 militares presentes en el comedor dejaron de comer. El silencio era tan pesado que solo se podía escuchar el zumbido de los ventiladores de techo, tratando de aliviar el calor típico del mediodía del norte árido. Algunos soldados más jóvenes intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno se atrevió a intervenir. Esperanza mantuvo la cabeza ligeramente baja, el pañuelo rojo que siempre usaba cubriendo parcialmente su cabello canoso. Su voz salió tranquila, casi susurrada. «Disculpe, sargento Villalobos, puedo revisar la fecha de caducidad de los ingredientes nuevamente. Quizás hubo algún problema con la conservación». La respuesta educada irritó aún más a Rodrigo. Interpretó su calma como una falta de respeto, como si ella estuviera burlándose de su autoridad. En realidad, él había probado la comida antes de servirla y sabía que estaba perfecta. Pero en los últimos 3 meses, desde que Esperanza comenzó a trabajar en la cocina, sentía una necesidad inexplicable de afirmar su poder sobre ella. «¿Problema con la conservación?», repitió con la voz subiendo de tono. «El problema es usted. Es demasiado vieja para este trabajo, le tiemblan las manos, no ve bien, y ahora está sirviendo comida descompuesta». Del otro lado del comedor, el soldado Mateo Castillo, un joven de 23 años originario de Tlaxcala, apretó los puños debajo de la mesa. Había servido en el ejército durante 3 años y nunca había visto algo parecido. Doña Esperanza siempre había sido amable con todos. Llegaba temprano. Se quedaba hasta tarde y preparaba comidas que recordaban a la comida de su abuela. «Sargento». Mateo se levantó con vacilación. «Con todo respeto, pero la comida estaba normal. Yo comí y...» «¡Cállate!». Rodrigo se giró como una fiera. «Vuelve a tu lugar, soldado. Esto aquí no es una democracia, y si escucho una sola palabra más tuya defendiendo a esa incompetente, vas a conocer la celda de castigo». Mateo se sentó de nuevo, pero sus ojos se encontraron con los de Esperanza. Por un momento vio algo que lo confundió. En lugar del miedo o la humillación que esperaba encontrar, había una serenidad casi militar en sus ojos, como si estuviera evaluando la situación con la frialdad de alguien acostumbrado a mandar. Esperanza se agachó lentamente para recoger los pedazos del plato. Cada movimiento demostraba una dificultad que no era solo por la edad, sino de alguien que cargaba el peso de muchas historias. Le dolía la espalda, no solo por las horas encorvadas sobre la estufa, sino por una antigua lesión que había sufrido en circunstancias que prefería no recordar. «¡No!», gritó Rodrigo. «Deja esa porquería ahí. Ve a buscar una jerga y limpia bien. Y cuando termines vas a rehacer toda la comida. ¡Toda!». El murmullo en el comedor era casi inaudible, pero estaba ahí. Los soldados susurraban entre sí, claramente incómodos con la situación. El cabo Juan Pablo Navarro, un hombre de 45 años con 2 décadas de servicio, negó con la cabeza discretamente. Había visto muchas cosas en el ejército, pero aquella demostración de abuso de poder le revolvía el estómago. Mientras Esperanza se dirigía silenciosamente a buscar los materiales de limpieza, Rodrigo continuó su discurso hacia el público. «Que esto les sirva de ejemplo a todos ustedes.
Aquí es un cuartel, no un asilo. Quien no aguante la presión, que se vaya a sembrar flores a su casa. Pero había algo en la forma en que Esperanza caminaba que llamó la atención de Juan Pablo. Incluso encorvada por la edad y por la situación humillante, mantenía una postura que él reconocía. Era la postura de alguien que había marchado muchos kilómetros, que conocía la disciplina y la jerarquía, no como empleada, sino como alguien que algún día había comandado. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Cuando Esperanza regresó con el trapeador y la cubeta, el comedor ya estaba casi vacío. Solo algunos soldados terminaban sus comidas, observando discretamente, mientras ella limpiaba el piso con movimientos mecánicos. Rodrigo había salido a una reunión, pero no sin antes ordenarle que rehiciera toda la comida. En la cocina, trabajando sola, Esperanza finalmente permitió que una lágrima solitaria rodara por su rostro. No era por la humillación, eso ya lo había enfrentado muchas veces a lo largo de su vida. La lágrima era por la frustración de no poder defenderse, de tener que mantener una farsa que se volvía más difícil cada día. Miró sus propias manos mientras pelaba papas, manos que un día habían firmado órdenes, que salvaron vidas, que habían empuñado armas en defensa de la patria, que habían saludado a presidentes y generales. Ahora pelaban papas bajo los gritos de un hombre que podría haber sido su subordinado en otra época. El ruido de la puerta de la cocina al abrirse la hizo enderezarse rápidamente. Era Mateo, cargando su bandeja sucia. «Doña Esperanza», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Usted no merecía eso. Todos lo sabemos». Ella sonrió tristemente. «Gracias, hijo, pero no se preocupe por mí. Ya he visto cosas peores». «¿Peores como qué?», preguntó Mateo, genuinamente curioso. Esperanza dejó de pelar por un momento, sus ojos adquiriendo una expresión distante. «A veces en la vida, Mateo, uno tiene que humillarse un poco para conseguir algo más grande. Es una estrategia, ¿sabe? Como cuando un general finge retirarse para atraer al enemigo a una emboscada». La analogía militar llamó la atención de Mateo. Era extraña viniendo de una señora que supuestamente había trabajado toda su vida como empleada doméstica. «¿Usted sabe de estrategia militar?», preguntó. Esperanza se dio cuenta de que había hablado de más. Rápidamente retomó el trabajo con las papas. «Ah, mi difunto esposo servía en el ejército. Aprendí algunas cosas escuchando sus historias». Pero Mateo no quedó completamente convencido. Había algo en la forma en que ella había usado el término emboscada, con una naturalidad que solo venía de la experiencia práctica. Esa tarde, Rodrigo regresó a la cocina para hacer su inspección diaria. Era un ritual que había creado específicamente para molestar a Esperanza. Revisaba la limpieza de las estufas, miraba dentro de las ollas, verificaba la organización de los armarios, siempre encontrando algo que criticar. «Las especias están fuera de orden», dijo señalando un armario perfectamente organizado. «Mañana quiero todo reorganizado en orden alfabético». «Sí, señor», respondió Esperanza automáticamente. «Y otra cosa». Rodrigo se acercó, bajando la voz para que solo ella lo escuchara. «No quiero volver a verte conversando con los soldados. Estás aquí para cocinar, no para hacer amistades». Esperanza solo asintió, pero mentalmente anotó un elemento más en la creciente lista de irregularidades que estaba documentando. El aislamiento del personal civil era una clara violación de los reglamentos internos del cuartel. Por la noche, en su pequeño departamento alquilado a 2 cuadras del cuartel, Esperanza se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla. Frente a ella tenía un cuaderno donde anotaba sus observaciones diarias. No eran anotaciones de una empleada resentida, sino un informe meticuloso sobre mala gestión, desperdicio de recursos y abuso de autoridad. Tomó una foto enmarcada que mantenía escondida en un cajón. En la imagen, un hombre con uniforme militar sonreía a su lado. Ella también vestía uniforme.
Ambos eran más jóvenes, ella con unos 45 años, cabello castaño recogido en un moño impecable. La foto había sido tomada durante su ceremonia de ascenso a teniente coronel, 15 años atrás. «¿En qué lío me metí, Antonio?», susurró a la foto de su difunto esposo. «Pero tú siempre decías que la justicia no llega fácil, ¿verdad? Que a veces hay que sufrir un poco para hacer lo correcto». Esperanza había descubierto las irregularidades en el cuartel de Monterrey por casualidad, 3 meses atrás, cuando todavía estaba en la reserva en Ciudad de México. Un antiguo subordinado, ahora mayor, había buscado su ayuda informal para investigar denuncias de corrupción en la administración de la unidad. Los números no cuadraban. Los fondos destinados a la alimentación de los soldados estaban siendo desviados, pero de una forma tan sutil que solo alguien con su experiencia en auditoría militar podría detectarlo. La decisión de infiltrarse como empleada de cocina había sido suya. El mayor intentó disuadirla, alegando que era peligroso para una mujer de su edad, pero Esperanza sabía que era la única forma de obtener evidencias concretas. Había falsificado sus documentos profesionales, creando un historial de trabajo doméstico que justificara sus habilidades culinarias aprendidas en décadas de vida militar. Lo que no había previsto era la personalidad de Rodrigo Villalobos. El sargento parecía tener un problema específico con la autoridad femenina, algo que hacía su misión mucho más difícil y personalmente dolorosa de lo que esperaba. A la mañana siguiente, Esperanza llegó al cuartel a las 5 de la mañana, como siempre hacía. La puerta principal estaba custodiada por el soldado Santiago Ortega, un joven de 20 años que siempre la saludaba respetuosamente. Esta vez, sin embargo, parecía preocupado. «Buenos días, doña Esperanza. ¿Está usted bien? Ayer fue complicado». «Estoy bien, Santiago, gracias por preguntar». «Es que…», dudó. «La gente anda comentando que el sargento Villalobos se está excediendo. No es correcto tratar así a una señora». Esperanza sonrió tocando suavemente el brazo del joven. «No te preocupes por mí, hijo. Sé cuidarme. Pero dime una cosa, Santiago. ¿Cuánto tiempo lleva el sargento Villalobos a cargo de la administración del comedor?» «Ah, unos 5 años, desde que llegó transferido de Ciudad de México. Dicen que allá también tenía problemas con sus superiores». La información confirmó una sospecha de Esperanza. Rodrigo probablemente había sido transferido como una forma de castigo disfrazado, lo que explicaría su necesidad constante de demostrar poder sobre quienes consideraba más débiles. En la cocina comenzó los preparativos para el desayuno. Era una rutina que dominaba a la perfección, resultado de años cocinando para su familia y para eventos oficiales cuando aún estaba en activo. Mientras preparaba el café y organizaba el pan, observaba el movimiento del personal que llegaba para un día más de trabajo. María Elena, una mujer de 50 años responsable de la limpieza general, entró en la cocina con los ojos rojos. «Buenos días, doña Esperanza. ¿Cómo aguanta usted a ese hombre? Si fuera conmigo, ya lo habría mandado a ese lugar. Paciencia, Elena. A veces las personas actúan mal porque están sufriendo por dentro», respondió Esperanza, aunque sabía que en el caso de Rodrigo el problema era más complejo. «Sufriendo nada. Él es malo de verdad. Sabía que el año pasado hizo llorar tanto a una trabajadora de limpieza que ella renunció, y esa muchacha tenía 2 hijos pequeños que criar». La revelación hizo que Esperanza apretara los labios. Una evidencia más del patrón de comportamiento abusivo que necesitaba ser documentado. Empezaba a darse cuenta de que su misión iba más allá de la investigación financiera inicial. Alrededor de las 7, Rodrigo llegó para su inspección matutina. Esta vez, traía consigo al cabo Castillo, un hombre a quien Esperanza aún no había podido evaluar por completo. «¿Dónde está el reporte de ayer?», preguntó Rodrigo secamente, refiriéndose a un formulario que los empleados de la cocina tenían que llenar diariamente sobre los gastos de ingredientes. Esperanza entregó el papel, que había llenado con la precisión militar que era su segunda naturaleza. Rodrigo lo miró por unos segundos y lanzó el formulario sobre la mesa de trabajo. «Está todo mal.
Estos números no coinciden con lo que se gastó. En realidad, los números estaban perfectamente correctos, y Esperanza lo sabía porque había hecho doble verificación. Rodrigo estaba mintiendo deliberadamente, probablemente para justificar otra humillación pública. «Puedo rehacerlo, sargento Villalobos», dijo ella con calma. «Puede y lo hará, y esta vez preste atención, no porque sea vieja puede trabajar de cualquier manera». El cabo Castillo se sintió visiblemente incómodo con el comentario. Esperanza notó su reacción y mentalmente lo colocó en la lista de posibles testigos favorables en caso de que lo necesitara. Después de que los dos militares salieron, María Elena se acercó a Esperanza. «Doña Esperanza, ¿puedo decirle algo? Usted es muy educada, muy fina. No parece persona que haya trabajado toda la vida como doméstica, ¿sabe? Usted habla bonito, se comporta bien. ¿De dónde es usted en realidad?» La pregunta tomó a Esperanza por sorpresa. Se había esforzado por adaptar su vocabulario y comportamiento, pero aparentemente algunos aspectos de su educación y entrenamiento militar todavía se transparentaban. «Soy de un pueblo pequeño del interior de Jalisco», mintió. «Mi madre siempre se empeñó en que yo estudiara, ¿sabe? A pesar de las dificultades». Elena pareció aceptar la explicación, pero Esperanza quedó preocupada. Si una trabajadora de limpieza había notado inconsistencias en su comportamiento, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien más observador sospechara? El resto de la mañana transcurrió sin incidentes, pero durante el almuerzo, un evento inesperado puso a prueba los reflejos de Esperanza. Un soldado nuevo, recién llegado de Puebla, estaba cargando una olla pesada de sopa cuando tropezó. La olla voló hacia un grupo de soldados sentados cerca. Instintivamente, Esperanza gritó: «¡Atención! Posición de protección». La orden fue dada con tanta autoridad y precisión que todos los soldados cercanos reaccionaron automáticamente, protegiéndose según el protocolo militar. La olla cayó al suelo, derramando sopa, pero nadie resultó herido. Solo después de que la situación pasó, Esperanza se dio cuenta de lo que había hecho. Todos en el comedor la miraban con curiosidad. Una empleada de cocina no debería conocer comandos de seguridad militar, mucho menos tenerlos en la punta de la lengua. Disculpe», tartamudeó tratando de recuperarse. «Mi difunto esposo siempre decía esas cosas. Salió automático». Mateo, que había presenciado la escena, la miró con una expresión pensativa. La forma en que había dado la orden, la postura, la autoridad natural, nada de eso coincidía con la historia que contaba sobre sí misma. Rodrigo, que se había perdido el incidente por estar fuera del comedor, regresó unos minutos después y encontró a los soldados aún comentando sobre lo que había sucedido. «¿Qué fue ese alboroto aquí?», preguntó. «Solo un accidente, sargento», respondió Mateo. «El soldado nuevo tropezó con la olla, pero no hubo heridos». «¿Y por qué están todos tan agitados entonces?». Mateo dudó. No quería causarle más problemas a doña Esperanza, pero tampoco podía mentirle directamente a un superior. «Es que doña Esperanza reaccionó rápido. Nos avisó a todos para que nos protegiéramos». Rodrigo miró hacia la cocina, donde Esperanza trabajaba con la cabeza baja, fingiendo no escuchar la conversación. «¿Reaccionó cómo?». Ella gritó para que todos nos protegiéramos, como si fuera, no sé, como si supiera qué hacer». La información intrigó a Rodrigo. No le había gustado el tono de admiración en la voz de Mateo. En los últimos meses, había notado que varios soldados parecían respetar a la cocinera de una forma que lo irritaba. Era como si ella tuviera algún tipo de autoridad natural que él no podía quebrar, sin importar cuánto la humillara. Esa tarde, Rodrigo decidió hacer una visita no programada a los archivos administrativos. Quería revisar el expediente de Esperanza, buscar alguna inconsistencia que pudiera usar en su contra. Los documentos estaban en orden. Esperanza Villalobos, 72 años, viuda, sin hijos, historial de trabajo como empleada doméstica en varias casas en Guadalajara, referencias impecables, documentos correctos. Pero había algo que lo incomodaba. El historial profesional era demasiado detallado para alguien que había trabajado informalmente toda la vida.
Decidió llamar a una de las antiguas empleadoras listadas como referencia. Después de varios intentos, logró hablar con una señora en Guadalajara, que confirmó que Esperanza había trabajado para su familia por 2 años, entre 2019 y 2021. Era excelente, dijo la mujer. Muy educada, muy organizada, cocinaba muy bien. Solo se fue porque tuvo que cuidar a su esposo enfermo. La información coincidía con lo que estaba en los documentos, pero Rodrigo seguía desconfiado. Había algo en la forma en que Esperanza se comportaba que no encajaba con el perfil de una empleada doméstica común. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. A la mañana siguiente, jueves, Esperanza llegó al trabajo y encontró una sorpresa desagradable. Rodrigo había reorganizado todo el horario de la cocina, creando tareas extras e innecesarias, claramente destinadas a hacer su trabajo más difícil. De ahora en adelante, anunció en presencia de los demás empleados, todos los utensilios de cocina se lavarán y desinfectarán 2 veces al día. Y quiero un inventario completo de todos los ingredientes hecho diariamente, con doble verificación. Las otras empleadas de la cocina, María Elena y Jimena, una joven de 25 años, intercambiaron miradas de desesperación. El trabajo extra significaría al menos 2 horas más de jornada todos los días. Pero, sargento, protestó Jimena tímidamente, ya hacemos limpieza completa todas las mañanas y todas las tardes, y el inventario semanal siempre ha sido suficiente. ¿Suficiente?, explotó Rodrigo. ¿Quién eres tú para decidir qué es suficiente? Aquí el que manda soy yo, y si no están contentas con las nuevas reglas, saben dónde está la puerta. Esperanza observó la escena en silencio, pero internamente estaba furiosa. Las nuevas reglas no tenían justificación operativa alguna. Era pura persecución, probablemente dirigida principalmente contra ella, pero que afectaría a todas las empleadas. Durante el almuerzo, mientras servía a los soldados, notó que muchos parecían preocupados por algo. Las conversaciones estaban más bajas de lo normal, y había una tensión en el aire que no tenía nada que ver con su situación personal. Fue el cabo Juan Pablo quien terminó explicando lo que estaba pasando. Doña Esperanza, dijo en voz baja mientras ella le servía su plato, ¿supo que va a haber inspección general aquí en el cuartel la próxima semana? ¿Inspección?, preguntó ella, fingiendo sorpresa. Sí, gente de la Auditoría Militar de Ciudad de México. Van a revisar toda la administración, especialmente la parte financiera. El personal está nervioso porque dicen que hay irregularidades. Esperanza casi dejó que el cucharón de frijoles se le resbalara de las manos. La inspección oficial había sido adelantada. Eso significaba que su misión tenía un plazo mucho más ajustado de lo que imaginaba. Necesitaba reunir evidencia concluyente antes de que llegaran los auditores, o todo su trabajo de infiltración habría sido en vano. ¿Irregularidades como cuáles?, preguntó tratando de sonar solo curiosa. Problemas con las cuentas de la alimentación. Parece que el dinero que llega para comprar comida para los soldados no se está usando bien. Hay gente desviando fondos. La confirmación hizo que el corazón de Esperanza se acelerara. Sus sospechas eran correctas, y ahora tenía la confirmación de que otros también habían notado las irregularidades. Esa tarde, decidió arriesgarse con una maniobra más audaz. Esperó a que Rodrigo saliera a una reunión y se dirigió a la oficina administrativa, alegando que necesitaba consultar la lista de proveedores aprobados para compras de ingredientes. El soldado administrativo, un muchacho llamado Felipe Villalobos, estaba solo en la oficina. Conocía a Esperanza desde hacía 3 meses y siempre había sido amable con ella. Claro, doña Esperanza, está aquí en el archivo. ¿Quiere consultar algo específico? Es que estoy tratando de entender por qué algunos precios están tan altos. Hay proveedor que está cobrando casi el doble del valor de mercado. Felipe pareció interesado en la observación. ¿En serio? Muéstreme. Esperanza señaló varias irregularidades que había notado. Precios inflados, cantidades que no coincidían con lo que realmente llegaba a la cocina.
proveedores que sospechaba que eran fantasma. «Vaya», dijo Felipe, «nunca me había fijado en eso, pero usted tiene razón. Estos precios están muy altos de verdad». «Felipe, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Quién autoriza esas compras?» «El sargento Villalobos. Él firma todas las requisiciones y aprueba los proveedores». Esperanza asintió, una pieza más del rompecabezas encajando en su lugar. Rodrigo no era solo un militar con problemas de temperamento. Estaba involucrado directamente en el esquema de desvío de fondos. «Doña Esperanza», dijo Felipe con hesitación, «¿usted cree que de verdad hay algo mal?» Ella lo miró a los ojos. Felipe era joven, honesto y claramente incómodo con la posibilidad de estar trabajando en algo irregular. «Felipe, ¿qué harías si descubrieras que alguien está robando dinero que debería usarse para alimentar a los soldados?» «Yo lo denunciaría, claro. Pero necesitaría estar seguro, ¿sabe? No puedo hacer una acusación sin prueba». «Exactamente, necesitarías pruebas, pruebas muy sólidas». En ese momento, escucharon pasos acercándose a la oficina. Felipe guardó rápidamente los papeles mientras Esperanza fingía estar solo limpiando las mesas cercanas. Rodrigo entró a la oficina con una expresión de desconfianza. «¿Qué está haciendo usted aquí?» «Limpiando, sargento Villalobos». El soldado Felipe dijo que necesitaba organizar las mesas. Rodrigo miró a Felipe, quien confirmó con un gesto nervioso. «La próxima vez pida autorización antes», dijo Rodrigo con brusquedad a Esperanza. «¿Y tú, Felipe, por qué no le pediste al equipo de limpieza que hiciera eso?» «Es que no estaba haciendo nada, sargento». Y doña Esperanza se ofreció a ayudar. Esperanza salió rápidamente de la oficina, pero no antes de cruzar una mirada rápida con Felipe. Había sembrado una semilla de sospecha en su mente, y ahora necesitaba esperar para ver si germinaba. El viernes, la tensión en el cuartel era palpable. La noticia de la inspección de la próxima semana se había extendido, y todos los empleados estaban siendo presionados para trabajar el doble para que todo estuviera perfecto para los auditores. Rodrigo estaba particularmente nervioso y agresivo. Durante la mañana, humilló públicamente a 3 empleados diferentes por motivos banales. Esperanza sabía que la presión estaba haciendo que perdiera el control, lo que podía ser una oportunidad. Durante el almuerzo, un incidente inesperado cambió por completo la dinámica de la situación. Un coronel retirado, Francisco Valdés, visitó el cuartel para tratar asuntos relacionados con su pensión. Era un hombre de 68 años, había servido en el mismo cuartel 2 décadas atrás, y muchos de los soldados más antiguos aún lo conocían. Cuando Valdés entró al comedor, Esperanza estaba sirviendo el postre. Lo vio antes de que él la notara y rápidamente se giró de espaldas, tratando de esconderse detrás de las otras empleadas. Pero fue demasiado tarde. «¿Esperanza?» La voz del coronel resonó a través del comedor. «¿Esperanza Villalobos?» Todas las miradas se volvieron hacia ella. El comedor entero quedó en silencio esperando ver su reacción. Esperanza se giró lentamente, forzando una sonrisa nerviosa. «Coronel Valdés, qué sorpresa». El anciano se acercó con una expresión confundida. «¿Pero qué estás haciendo aquí?» «Pensé que estabas en Ciudad de México, en la reserva». La pregunta resonó en el comedor como una bomba. Todos los soldados presentes, incluidos Mateo, Juan Pablo y varios otros que habían presenciado las humillaciones de Rodrigo, se miraron entre sí con curiosidad creciente. «Yo...» Esperanza dudó, buscando desesperadamente una explicación plausible. «Necesité trabajar, coronel. Después de que mi esposo partió, la pensión no fue suficiente». Valdés parecía genuinamente impactado. «Pero Esperanza, tienes derecho a una pensión completa, y después de todo lo que hiciste por el ejército, de toda tu contribución, no puede ser que estés trabajando como empleada de cocina». «¿Todo lo que ella hizo?», murmuró Mateo hacia Juan Pablo. «¿Cómo así?». Valdés, al darse cuenta de que había dicho demasiado, intentó recomponerse. Es que ella estaba casada con un oficial muy respetado. Contribuyó mucho a la vida social de la corporación». Pero la explicación sonó forzada, y Esperanza sabía que había perdido el control de la situación.
Varios soldados la miraban ahora con una curiosidad que no podría satisfacer con mentiras simples. «Coronel», dijo en voz baja, «¿podría hablar conmigo en privado?» Los dos se apartaron a un rincón del comedor, pero muchos soldados se quedaron observando la conversación distante. Era obvio que había algo muy importante discutiéndose. «Esperanza, ¿qué demonios está pasando aquí?», preguntó Valdés en voz baja. «¿Por qué te estás disfrazando de empleada? Francisco, necesito que confíes en mí y no hagas más preguntas, no ahora. Hay cosas muy importantes en juego. Pero, por favor», lo interrumpió, «por el respeto que le tenías a Antonio, por el respeto que me tienes a mí, finge que nunca me viste aquí hoy». Valdés la miró por un largo momento, claramente confundido y preocupado. Pero la conocía desde hacía suficiente tiempo para saber que jamás pediría algo así, sin un motivo muy serio. «Está bien», dijo de mala gana, «pero si necesitas algo, cualquier cosa, me llamas». Después de que Valdés se fue, Esperanza volvió al trabajo tratando de actuar con normalidad, pero sabía que las cosas habían cambiado irreversiblemente. Los soldados la miraban de forma diferente ahora, con una curiosidad y un respeto que no podían disimular. Mateo se acercó a ella en la cocina al final de la tarde. «Doña Esperanza, ¿puedo preguntarle algo? ¿Quién era su esposo?» Ella suspiró, sabiendo que ya no podía evitar completamente la verdad. «Era militar, Mateo. Sirvió por muchos años. Era una persona muy buena». «¿Qué rango tenía?» La pregunta tomó a Esperanza por sorpresa. No podía mentir sobre eso porque sería fácil verificarlo en los registros históricos del ejército. «Era coronel», respondió en voz baja. Mateo asintió lentamente. Muchas cosas estaban empezando a tener sentido para él. La forma en que ella se comportaba, su conocimiento sobre los reglamentos militares, la autoridad natural que demostraba. No era solo una viuda de militar. Había vivido la vida militar de cerca durante décadas. Esa noche, Esperanza sabía que su cobertura estaba comprometida. Tenía, como máximo, unos días más antes de que alguien investigara más a fondo su identidad. Necesitaba acelerar su recopilación de pruebas y establecer contacto con sus superiores en Ciudad de México. El sábado, día en que el cuartel operaba con personal reducido, decidió dar el paso más arriesgado de toda su misión. Usando su llave de empleada, accedió a la oficina administrativa durante la madrugada para fotografiar documentos comprometedores. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. El esquema de corrupción no involucraba solo la sobrefacturación de alimentos. Había desvío de fondos destinados a equipos, uniformes, incluso medicamentos para la enfermería. Rodrigo era solo una pieza menor en una operación que involucraba al menos a otros 3 oficiales superiores. Fotografió todo con un teléfono celular escondido, teniendo cuidado de no dejar rastros de su presencia. Cuando terminó, ya eran casi las 5 de la mañana. Necesitaba salir del cuartel y regresar a casa sin ser vista. Pero al salir del edificio administrativo, se topó con una figura inesperada. Felipe Villalobos, el joven soldado administrativo, estaba fumando un cigarro en el área exterior. «¿Doña Esperanza? ¿Qué está haciendo usted aquí tan temprano?» El corazón se le aceleró. Ser descubierta en ese momento lo arruinaría todo. «Ah, Felipe Villalobos, es que olvidé algo importante en la cocina ayer. Vine a buscarlo». Él la miró con una expresión extraña. «¿Usted vino a buscar algo a la cocina, saliendo del edificio administrativo?» Esperanza se dio cuenta del error lógico de su excusa. Estaba acorralada. «Felipe Villalobos», dijo ella, decidiendo arriesgar un enfoque más directo, «¿te acuerdas de nuestra conversación sobre las irregularidades en los precios de los proveedores?» Él asintió, claramente confundido sobre el rumbo de la conversación. «Dijiste que denunciarías si tuvieras pruebas. ¿Te acuerdas?» «Me acuerdo». «¿Y si te dijera que las pruebas existen y que son mucho más graves que solo precios altos?» Felipe Villalobos tiró el cigarro al suelo y la miró fijamente. «¿Qué quiere decir usted?» Esperanza tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su misión.
Felipe Villalobos, necesito que confíes en mí. No soy quien crees que soy, y si me ayudas podemos evitar que miles de pesos sigan siendo robados a los soldados de este cuartel. El joven guardó silencio durante un largo momento, procesando las implicaciones de lo que ella estaba diciendo. «Usted es de la auditoría, ¿verdad?», preguntó finalmente. «Es por eso que ese coronel la reconoció ayer». Esperanza no respondió directamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó Felipe Villalobos. El lunes, la dinámica en el cuartel había cambiado por completo. Felipe Villalobos se había convertido secretamente en un aliado, ayudando a Esperanza a acceder a documentos adicionales durante el horario normal. Más importante aún, había confirmado sus sospechas sobre otros involucrados en el esquema. Rodrigo, al notar que había algo diferente en el comportamiento de los soldados hacia Esperanza, intensificó sus intentos de humillación. Pero ahora, cada abuso era presenciado por soldados que sospechaban que ella era mucho más importante de lo que aparentaba. Durante el almuerzo del lunes, Mateo tomó una decisión valiente. Cuando Rodrigo comenzó otra de sus arremetidas contra Esperanza, se levantó y dijo: «Sargento, con todo respeto, ¿no cree usted que está exagerando?». El comedor quedó en silencio total. Un soldado había cuestionado directamente la autoridad de un sargento frente a todos. «¿Qué dijiste?», gritó Rodrigo, con el rostro enrojeciéndose. «Le dije que está exagerando. Doña Esperanza no merece que la traten así». «Mateo», Juan Pablo susurró urgentemente, «ya basta». Pero Mateo continuó: «Ella trabaja más que cualquiera aquí. Llega temprano, se queda hasta tarde, trata bien a todos, y usted no hace más que humillarla. No está bien». Rodrigo se acercó a Mateo con una furia que parecía estar fuera de control. «Me está faltando el respeto, soldado. Va a conocer la cárcel. Va a aprender a no volver a cuestionar a un superior». «Entonces, apréndame», dijo Mateo con calma. Pero alguien tenía que decirlo. Para sorpresa de todos, otros soldados comenzaron a levantarse. Primero Juan Pablo, después Santiago, el de la puerta, y luego otros. En pocos minutos, más de la mitad del comedor estaba de pie en una demostración silenciosa de apoyo a Mateo. Esperanza observó la escena con el corazón apretado. Aquellos jóvenes estaban arriesgando sus carreras militares para defenderla, sin siquiera saber quién era ella realmente. «Todos ustedes», gritó Rodrigo, perdiendo completamente el control, «todos van a ser castigados, van a limpiar baños durante un mes, van a hacer marcha de castigo todos los días». Fue en ese momento que Esperanza tomó la decisión más difícil de toda su carrera militar. No podía permitir que aquellos soldados fueran castigados por su culpa. Era hora de revelar la verdad. «Basta», dijo, su voz cortando a través de los gritos de Rodrigo. Todos se volvieron para mirarla, pero había algo diferente en su postura ahora. Se había enderezado por completo, quitándose el pañuelo de la cabeza y revelando su cabello gris recogido en un moño militar impecable. Sus manos ya no temblaban, y sus ojos tenían una autoridad que nadie en el comedor había visto antes. «Dije basta, sargento Villalobos». La forma en que dijo «sargento Villalobos», con una autoridad natural que venía de décadas de mando, hizo que el hombre dejara de gritar de inmediato. «¿Señora?», tartamudeó confundido por la súbita transformación. Esperanza caminó hasta el centro del comedor. Cada paso era firme, militar, sin rastros de la fragilidad que había mostrado durante los últimos 3 meses. «Soldados, pueden sentarse», dijo, y para sorpresa de todos, incluida ella misma, todos obedecieron instintivamente. «Sargento Villalobos», continuó, con voz clara y autoritaria, «usted está relevado, retírese de inmediato». Pero, ¿quién se cree usted para darme órdenes?» Esperanza lo miró directamente. «Soy el coronel Esperanza Villalobos, matrícula 45892, en misión especial de auditoría determinada por el alto mando militar. Y usted está bajo investigación por desvío de fondos públicos, abuso de autoridad y conducta incompatible con el cargo». El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír volar a una mosca.
Todos los soldados la miraban boquiabiertos, tratando de conciliar la imagen de la humilde cocinera con la de la coronel autoritaria que ahora estaba frente a ellos. Rodrigo se puso pálido como un fantasma. Esto es imposible. Usted es empleada de la cocina. Lleva 3 meses trabajando aquí. Llevo 3 meses trabajando aquí investigando las irregularidades que usted y sus cómplices cometieron, y ahora tengo pruebas suficientes para incriminarlos. Felipe Villalobos, que estaba presente en el comedor, lo confirmó con un solemne asentimiento. Es verdad, sargento. Ayudé a la coronel a recopilar las evidencias. Todas las compras sobrefacturadas, los proveedores fantasma, los desvíos de fondos. Tenemos todo documentado. La revelación de que Felipe Villalobos era cómplice de la investigación fue el golpe final a la compostura de Rodrigo. Miró a su alrededor en el comedor, viendo el respeto y la admiración en los ojos de los soldados que antes presenciaban sus humillaciones contra Esperanza. Pero yo no sabía, comenzó a protestar. ¿No sabía?, lo interrumpió Esperanza. ¿No sabía que estaba firmando requisiciones de compra con precios inflados en un 300%? ¿No sabía que estaba aprobando proveedores inexistentes? ¿No sabía que estaba desviando fondos destinados a la alimentación de soldados que sirven a la patria? Mateo, aún procesando la revelación, se levantó de nuevo. Coronel, usted pasó 3 meses siendo humillada para investigar corrupción. Esperanza se volvió hacia él con una sonrisa triste. Mateo, a veces para servir a la patria, tenemos que hacer sacrificios personales. Lo que sufrí en estos 3 meses no es nada comparado con lo que ustedes, soldados, sufrirían si siguieran siendo privados de recursos que les pertenecen por derecho. Juan Pablo, que había sido militar durante 2 décadas, se levantó e hizo el saludo militar. Coronel, ¿permiso para hablar? Concedido, cabo. Usted es un ejemplo de dedicación y coraje. Le pido disculpas por no haber intervenido más veces cuando estaba siendo humillada. No se culpe, Juan Pablo. Ustedes no sabían y yo necesitaba mantener mi cobertura para completar la investigación. En ese momento, el mayor Solís, comandante de la unidad, entró al comedor alarmado por los reportes de que había un altercado en curso. Cuando vio a Esperanza en su postura de mando, la reconoció de inmediato. Coronel Villalobos, no sabía que usted estaba aquí. El alto mando no me informó sobre una operación especial en mi unidad. Buenos días, mayor Solís. La operación era sigilosa por necesidad. Lamentablemente, descubrimos irregularidades que van a exigir una investigación completa. El mayor miró a Rodrigo, que estaba visiblemente afectado, y luego a los soldados que observaban la escena con fascinación. ¿Qué tipo de irregularidades, coronel? Desvío de fondos a gran escala, mayor. Por lo menos 200,000 pesos en los últimos 2 años, posiblemente más. Tengo todas las evidencias documentadas y fotografiadas. La cifra hizo que el mayor palideciera. Una corrupción de esa magnitud en su unidad podría terminar su carrera. Mayor, continuó Esperanza, voy a necesitar que el sargento Villalobos sea separado de sus funciones de inmediato y puesto a disposición de la investigación. También voy a necesitar acceso a todos los archivos financieros de los últimos 5 años. Sí, coronel, inmediatamente. Rodrigo, al darse cuenta de que su situación era desesperada, intentó su último recurso. Ella no puede probar nada. Invadió archivos ilegalmente. Falsificó documentos para trabajar aquí. Esperanza lo miró con una expresión que mezclaba lástima y determinación. Sargento, yo tenía autorización legal para esta operación. Todos los documentos que usé fueron proporcionados por los servicios de inteligencia militar, y todas las evidencias que recolecté son admisibles en un proceso militar. Felipe se acercó, cargando una carpeta de documentos. Coronel, aquí están todas las copias de las irregularidades que documentamos. Las organicé por fecha y monto del desvío. Gracias, Felipe. Su colaboración fue fundamental para el éxito de esta operación. El joven soldado se vio visiblemente emocionado por el reconocimiento. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando.
Ahora continuando. En los días que siguieron a la revelación, el cuartel pasó por una transformación completa. La noticia de que una coronel se había infiltrado como cocinera para investigar corrupción se esparció rápidamente entre todos los soldados de la unidad. Esperanza se había hospedado en la casa de oficiales de la base mientras completaba su investigación oficial. Ahora, vistiendo su uniforme militar, era una figura completamente diferente a la mujer humilde que había servido alimentos durante 3 meses. Mateo buscó hablar con ella el miércoles, 2 días después de la revelación. «Coronel, ¿puedo hacer una pregunta personal?» «Claro, Mateo. ¿Cómo logró aguantar todo aquello? Las humillaciones, los gritos. Yo me enojaba solo con verla». Esperanza sonrió con tristeza. «Mateo, cuando sirves al ejército durante 40 años, aprendes que a veces el sacrificio personal es necesario para un bien mayor. Cada humillación que sufrí me daba más ganas de descubrir la verdad y protegerlos a ustedes. Pero usted a veces lloraba. Yo la vi». «Sí lloraba, hijo. No porque sentía pena de mí misma, sino porque sentía coraje de no poder ayudarlos más rápido. Ustedes merecen algo mejor». La investigación oficial reveló que el esquema de corrupción era aún más extenso de lo que Esperanza había descubierto inicialmente. Además de Rodrigo, otros 3 oficiales estaban involucrados, incluyendo a un mayor de otra unidad que coordinaba las compras centralizadas. El mayor Solís, comandante de la unidad, fue absuelto de participación directa en la corrupción, pero recibió una amonestación por falta de supervisión adecuada. Él buscó a Esperanza para una conversación privada el jueves. «Coronel, quiero agradecerle por lo que hizo. Sé que salvó mi carrera y la reputación de esta unidad. Mayor, no hice más que mi deber, pero ahora necesito que usted implemente cambios para evitar que esto vuelva a suceder». «¿Qué tipo de cambios?» «Primero, auditoría mensual de todas las compras superiores a 1,000 pesos. Segundo, rotación obligatoria de los responsables de compras cada 2 años. Tercero, comité de soldados para evaluar la calidad de la alimentación mensualmente». «Haré todo eso, coronel». «Y, mayor, sobre el trato a los empleados civiles». «Sí, quiero que se implemente un protocolo de respeto. Ningún militar puede humillar a los empleados civiles públicamente, sin importar la jerarquía. Lo que vi pasar aquí fue inaceptable». El viernes, Esperanza organizó una reunión con todos los soldados involucrados en su investigación. Mateo, Juan Pablo, Felipe Villalobos, Santiago y otros que habían sido testigos de las irregularidades. «Quiero agradecerles a todos ustedes», dijo ella. «No solo por el valor de defenderme, sino por la integridad que demostraron al aceptar colaborar con la investigación». Felipe Villalobos levantó la mano. «Coronel, ¿puedo preguntarle qué va a pasar ahora?» «Ahora ustedes van a tener recursos adecuados para alimentación, equipamiento y medicamentos. Los fondos que estaban siendo desviados volverán a donde siempre debieron estar, sirviendo a los soldados que dedican sus vidas a la patria». Mateo hizo una pregunta que estaba en la mente de todos. «Coronel, ¿usted se va a quedar aquí en la unidad?» Esperanza dudó. Ella había recibido órdenes de regresar a Ciudad de México tan pronto como la investigación concluyera, pero el tiempo pasado con aquellos soldados había creado vínculos que no esperaba. «No me quedo en la unidad, Mateo, pero voy a solicitar que me transfieran a la auditoría regional, con base en Monterrey. Así puedo mantener supervisión de las reformas que se implementarán». La noticia fue recibida con alivio visible por todos los presentes. El sábado, Esperanza se empeñó en preparar una última comida en la cocina del cuartel. Esta vez, sin embargo, cocinó vistiendo su uniforme de coronel, con las demás empleadas, María Elena y Jimena, ayudándola con orgullo. La comida se sirvió como un almuerzo especial para celebrar la conclusión de la investigación. Todos los soldados de la unidad estaban presentes, incluyendo aquellos que habían llegado de otras bases para presenciar el evento inédito de una coronel sirviendo comida. Durante la comida, Esperanza dio un discurso que sería recordado por años en la unidad. Soldados, en los últimos 3 meses,
Aprendí algo importante sobre ustedes. Aprendí que incluso cuando pensaban que yo era solo una empleada de cocina, me trataron con respeto y dignidad. Eso dice mucho sobre el carácter de ustedes. Hizo una pausa, emocionada. Mateo, cuando te levantaste para defenderme el lunes, arriesgaste tu carrera por una persona que creías que era solo una cocinera. Ese es el verdadero espíritu militar, proteger a quien no puede protegerse. Juan Pablo, tus 20 años de experiencia fueron fundamentales para validar mis observaciones sobre los problemas administrativos de la unidad. Tu sabiduría y liderazgo son ejemplos para todos los soldados más jóvenes. Felipe, tu valentía al colaborar con la investigación, incluso sabiendo los riesgos, demuestra una integridad poco común. Tienes un futuro prometedor en el ejército. Ella miró a todos los presentes. Ustedes no sabían quién era yo, pero me respetaron por lo que hacía. Eso es más importante que cualquier rango o condecoración. Eso es lo que los hace verdaderos soldados. La ovación que siguió duró varios minutos. El lunes siguiente, Esperanza asistió a la ceremonia de transferencia de Rodrigo a Ciudad de México, donde enfrentaría un consejo de guerra. El hombre que la había humillado durante 3 meses estaba irreconocible, cabizbajo, derrotado, sabiendo que su carrera militar había terminado. Cuando pasó junto a ella durante la ceremonia, se detuvo y la miró fijamente. «Coronel, yo quiero pedirle disculpas por lo que hice, por la forma en que la traté». Esperanza lo miró por un largo momento. «Sargento Villalobos, sus disculpas son aceptadas, pero quiero que entienda una cosa. Lo que me hizo a mí fue terrible, pero lo que hizo con los recursos destinados a los soldados fue imperdonable. Lo sé, yo perdí el control de las cosas, la codicia. La codicia no justifica robar dinero de soldados que ganan salarios bajos para servir a la patria. Ellos confiaron en usted para administrar recursos que garantizarían su alimentación y bienestar». Rodrigo bajó la cabeza. «Sé que no lo merezco, pero le pido que ore por mí, coronel. Voy a orar para que encuentre redención, Rodrigo, y para que nunca más perjudique a personas inocentes». Después de la ceremonia, el mayor Solís informó a Esperanza que su transferencia a la auditoría regional había sido aprobada. «Coronel, el alto mando quedó impresionado con su operación. Quieren implementar protocolos similares en otras unidades sospechosas». «Es una buena idea, mayor, pero espero que no sea necesario que otros colegas pasen por lo que yo pasé». «¿Se arrepiente de la misión?». Esperanza miró por la ventana de la oficina, viendo a los soldados entrenando en el patio. Mateo estaba entre ellos, sonriendo y conversando con los compañeros. Juan Pablo supervisaba un ejercicio con autoridad respetada. Felipe organizaba documentos con la eficiencia que había demostrado durante la investigación. ¿Arrepentirme? No, mayor. Fue la misión más importante de toda mi carrera. La semana siguiente, Esperanza se mudó a un departamento en Monterrey y asumió oficialmente su puesto en la auditoría regional. Su primer acto oficial fue implementar el Protocolo Esperanza, un sistema de investigación encubierta que se usaría en casos sospechosos de corrupción militar. Un mes después, recibió una visita inesperada en su nueva oficina. Era Mateo, quien había solicitado una reunión oficial. «Coronel, quiero postularme para la Escuela de Formación de Oficiales. ¿Usted cree que tengo el perfil?». Esperanza sonrió. «Mateo, demostraste todas las cualidades necesarias: valentía, integridad, liderazgo y, sobre todo, disposición para proteger a otros. Claro que tienes el perfil». «¿Usted escribiría una carta de recomendación para mí?». «Será un honor». 3 meses después, Felipe también la buscó con una petición similar. Su experiencia colaborando con la investigación había despertado en él interés por los trabajos de auditoría militar. «Coronel, me gustaría especializarme en investigaciones financieras. ¿Usted cree que sería una buena área para mí?». «Felipe, tienes mente analítica y atención a los detalles. Más importante aún, tienes integridad moral. Son cualidades esenciales para un auditor». Juan Pablo, que estaba a punto de jubilarse, pidió hablar con ella sobre su futuro. «Coronel, estoy pensando en abrir una consultoría para entrenar a nuevos soldados cuando me jubile.
¿Usted cree que es una buena idea? Juan Pablo, tienes 2 décadas de experiencia y sabiduría. Sería un desperdicio no compartir eso con los nuevos soldados. Apoyo completamente tu idea. 6 meses después de la conclusión de la investigación, Esperanza organizó una carne asada en su casa para reunir a todos los soldados que habían participado en la operación. Era una tarde de sábado y por primera vez en mucho tiempo se permitió relajarse por completo. Mateo llegó acompañado de su novia, una enfermera que había quedado impresionada con las historias sobre la coronel cocinera. Felipe Villalobos trajo a sus padres, quienes insistieron en agradecer personalmente a Esperanza por haber orientado a su hijo. Juan Pablo apareció con su esposa y 2 hijos adolescentes. Durante la carne asada, Mateo hizo un brindis. Coronel, cuando la conocí como Doña Esperanza, pensé que estaba conociendo solo a una señora amable que hacía comida rica. Después descubrí que estaba conociendo a una de las personas más valientes que he encontrado en mi vida. Mateo tiene razón, añadió Felipe Villalobos. Usted nos enseñó que servir a la patria no es solo usar uniforme y portar armas. Es tener valor para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Juan Pablo se puso de pie con su cerveza. Coronel, en 20 años de ejército vi a muchos oficiales superiores, pero nunca vi a nadie que demostrara tanta dedicación como usted, no solo a la misión, sino a nosotros, los soldados sencillos. Esperanza se emocionó con las palabras. Ustedes no son soldados sencillos, son el corazón del ejército mexicano, y me siento honrada de haber servido a su lado. En ese momento, su vecina, doña Carmela, una señora de 80 años, apareció en el patio trasero. Esperanza, disculpa por interrumpir, pero hay un montón de gente con uniforme aquí. ¿Pasó algo? Esperanza rió. No, Carmela, son amigos míos. Hicimos una operación juntos hace unos meses. ¿Operación? ¿Qué tipo de operación? Mateo respondió con orgullo. Doña Carmela, Esperanza se infiltró como cocinera en un cuartel para investigar corrupción. Salvó miles de pesos que estaban siendo robados a los soldados. Doña Carmela miró a Esperanza con admiración. Ay, hija, y yo que pensaba que eras una jubilada común, eres una espía. Todos rieron ante la descripción simplificada pero cariñosa. Más tarde, cuando los invitados ya se habían ido, Esperanza se sentó en su terraza con una taza de té, mirando las estrellas. Pensó en su esposo Antonio, que había fallecido 2 años antes, y se preguntó qué pensaría él de toda la aventura. Siempre decías que nuestra misión era proteger a quienes no pueden protegerse, susurró a las estrellas. Creo que logré hacerlo una vez más. Al año siguiente, el protocolo Esperanza fue implementado en 15 unidades militares en todo el país, resultando en el descubrimiento de irregularidades en 7 de ellas. Esperanza fue invitada a entrenar a otros oficiales en las técnicas de investigación encubierta. Mateo se graduó con honores en la Escuela de Oficiales y fue asignado a una unidad de élite en Ciudad de México. Felipe Villalobos se especializó en auditoría y se convirtió en el responsable de implementar el protocolo Esperanza en su región. Juan Pablo abrió su consultoría y ya había entrenado a más de 100 nuevos soldados. 2 años después de la operación original, Esperanza recibió una llamada inesperada. Era el general Maldonado, comandante de la región militar, con una propuesta que cambiaría nuevamente su vida. Coronel Villalobos, tenemos una situación delicada en una base en la selva Lacandona. Sospechas de irregularidades relacionadas con la protección ambiental. ¿Estaría interesada en una misión especial más? Esperanza miró por la ventana de su oficina, viendo a jóvenes soldados entrenando en el cuartel cercano. A los 74 años podría haber elegido una jubilación tranquila, pero sabía que mientras hubiera injusticias que combatir, no podría descansar por completo. General Maldonado, ¿cuándo empezamos? 3 años después de la operación en el cuartel de Monterrey, Esperanza se había convertido en una leyenda en el ejército mexicano. La coronel cocinera, como se le conocía, había investigado 9 casos de corrupción, recuperado más de 2 millones de pesos en recursos desviados y salvado las carreras de cientos de soldados honestos. En su oficina en la Auditoría General,
Conservaba una foto especial en su escritorio, una imagen de la carne asada en su casa, con Mateo, Felipe Villalobos, Juan Pablo y todos los soldados que habían participado en su primera operación encubierta. Cada vez que los oficiales jóvenes venían a pedirle consejos sobre su carrera, ella señalaba la foto y decía: «Recuerden siempre, nuestro grado nos da autoridad, pero nuestro carácter nos da respeto, y al final, es el respeto lo que importa». Mateo, ahora capitán, visitaba su oficina con regularidad. En la última visita, le hizo una pregunta que la hizo reflexionar. «Coronel, usted se considera una heroína». Esperanza se rió. «Mateo, los héroes son personas que hacen cosas extraordinarias. Yo solo hice mi trabajo, pero usted pasó 3 meses siendo humillada para proteger a soldados que ni siquiera conocía. ¿Eso no es extraordinario?». Ella volvió a mirar la foto en su escritorio. «¿Sabe qué es lo extraordinario, Mateo? Es que usted se haya levantado para defender a una cocinera que usted creía indefensa. Es que Felipe Villalobos haya arriesgado su carrera para colaborar con una investigación. Es que Juan Pablo haya usado su experiencia para validar sospechas. Pero lo que hice fue necesario. Pero lo que ustedes hicieron fue heroico. Ustedes defendieron lo que es correcto sin saber que sería recompensado. Esa es la verdadera valentía». Aquella tarde, a solas en su oficina, Esperanza abrió su cuaderno personal y escribió: «Querido Antonio, hoy cumplí 5 años como auditora especial. Fueron 52 operaciones, decenas de irregularidades descubiertas, millones de pesos recuperados. Pero ¿sabes lo que más me enorgullece? Los soldados que conocí en el camino. Mateo se convirtió en capitán y está entrenando a nuevos oficiales con los mismos valores de integridad que demostró conmigo. Felipe Villalobos se convirtió en especialista en investigaciones y ya salvó 3 unidades de la corrupción. Juan Pablo entrenó a más de 300 soldados en su consultoría». Hizo una pausa pensando. «Siempre decías que el verdadero éxito de un líder se mide por el éxito de las personas a las que influye. Creo que por fin entendí lo que querías decir». Al día siguiente, viernes, Esperanza recibió una visita que la conmovió profundamente. Era María Elena, la empleada de limpieza que había trabajado con ella en la cocina del cuartel. Coronel Esperanza, vine aquí para agradecerle». «¿Agradecer qué, Elena?» «Después de que usted descubrió todos esos robos, todo mejoró en el cuartel. Ahora los empleados son tratados con respeto, tienen cursos de capacitación, hasta aumento de sueldo les dieron». «Me alegra saberlo, Elena. Pero no es solo eso, coronel. Mi hija menor, Juliana, vio toda su historia y decidió que también quiere ser militar. Está estudiando para el examen de ingreso a la escuela preparatoria». La noticia llenó el corazón de Esperanza de alegría. «¡Qué maravilla, Elena! Su hija tiene todas las cualidades para ser una excelente militar. Es gracias a su ejemplo. Ella dice que quiere ser como la coronel Esperanza cuando crezca». Esa noche, Esperanza llamó a Mateo para contarle sobre la visita de Elena. «Coronel, usted no se imagina la influencia que tiene. La semana pasada recibí 3 cartas de mujeres jóvenes que quieren entrar al ejército después de escuchar su historia». «Mateo, eso me hace muy feliz, pero también me deja pensativa». «¿Por qué?». «Tengo 75 años. Tal vez sea hora de pasar la estafeta a una nueva generación». «¿De verdad está pensando en retirarse?». Esperanza miró la foto en su buró. Ella y Antonio en su ceremonia de bodas hace 42 años. «Estoy pensando en cambiar de enfoque. Tal vez sea hora de entrenar a otros oficiales para que hagan lo que yo hago, multiplicar el impacto». Al mes siguiente, Esperanza presentó al alto mando su propuesta: crear la Academia de Integridad Militar, una escuela especializada en entrenar oficiales para operaciones de auditoría encubierta. La propuesta fue aprobada por unanimidad. 6 meses después, la academia estaba funcionando en un campus especial en Ciudad de México. Esperanza era la directora e instructora principal, responsable de entrenar a una nueva generación de auditores especiales.
Mateo fue uno de los primeros instructores invitados, responsable de enseñar ética militar y liderazgo moral. Felipe Villalobos coordinaba el módulo de investigación financiera avanzada. Juan Pablo, aunque ya estaba retirado, aceptó dar clases sobre experiencia práctica e intuición investigativa. En la ceremonia de inauguración de la academia, Esperanza pronunció un discurso que resumió toda su filosofía. Señoras y señores, durante mi carrera militar aprendí que la verdadera fuerza de un ejército no está en sus armas o equipamiento, está en la integridad moral de sus soldados. Miró a los jóvenes oficiales en el público. Ustedes que están aquí hoy eligieron una misión especial: proteger la integridad de nuestra institución. No será fácil. A veces tendrán que humillarse para descubrir la verdad. A veces tendrán que sacrificar la comodidad personal por el bien colectivo. Pero recuerden siempre, cada peso que recuperen de la corrupción es un peso que regresa para mejorar la vida de soldados honestos. Cada irregularidad que descubran es una oportunidad para limpiar nuestra institución. Cada operación que realicen es una contribución para un ejército más justo y honesto. El público se puso de pie en una ovación que duró 5 minutos. En el primer año de funcionamiento, la academia entrenó a 40 oficiales en técnicas de investigación encubierta. En el segundo año, fueron 60. Las operaciones resultantes descubrieron irregularidades en 18 unidades militares, recuperando más de 5 millones de pesos en fondos desviados. Pero para Esperanza el mayor éxito no estaba en los números. Estaba en las cartas que recibía de soldados agradeciendo la mejora en las condiciones de trabajo, en las fotos de graduaciones enviadas por jóvenes inspirados por su historia, en los informes de exalumnos que estaban replicando su metodología en otras unidades. Una tarde de jueves, 3 años después de la inauguración de la academia, Esperanza estaba en su oficina cuando recibió una llamada especial. «Coronel Villalobos, aquí es la Presidencia de la República. El señor presidente quisiera hablar con usted». Unos minutos después, la voz del presidente resonó por el teléfono. «Coronel Esperanza, es un honor hablar con usted. Sus servicios prestados al país son ejemplares». «Gracias, señor presidente. Es mi deber servir a la patria». «Coronel, me gustaría invitarla a recibir la Medalla de Honor al Mérito por sus servicios excepcionales. La ceremonia será el próximo mes, en el Palacio». Esperanza se emocionó. La Medalla de Honor al Mérito era la condecoración más alta que un militar podía recibir en tiempos de paz. «Señor presidente, me siento muy honrada, pero me gustaría hacer una petición». «Claro, coronel. Me gustaría que Mateo Castillo, Felipe Villalobos y Juan Pablo Navarro fueran condecorados también. Ellos fueron fundamentales para el éxito de mi primera operación y se convirtieron en ejemplos de integridad militar». «Así se hará, coronel. Es admirable ver a una líder que reconoce la importancia de su equipo». La ceremonia de condecoración se llevó a cabo en una mañana soleada de mayo en Los Pinos. Esperanza estaba presente con Mateo, ahora mayor, Felipe Villalobos, promovido a teniente, y Juan Pablo, que había salido del retiro para recibir el honor. En el público estaban decenas de soldados que habían sido impactados por las operaciones de Esperanza, incluyendo a María Elena y su hija Juliana, que acababa de ingresar a la escuela preparatoria. Cuando llegó su turno de recibir la medalla, Esperanza se acercó al presidente con la misma dignidad que había mantenido durante toda su carrera. «Coronel Esperanza Villalobos», anunció el presidente, «por servicios excepcionales prestados a la patria, por coraje ejemplar en la investigación de irregularidades militares y por dedicación incansable a la formación de una nueva generación de oficiales íntegros, recibe la Medalla de Honor al Mérito». Cuando la medalla fue colocada en su pecho, Esperanza pensó en Antonio, pensó en los 3 meses como cocinera humillada, pensó en todos los soldados que había conocido y protegido a lo largo de los años. En su discurso de agradecimiento dijo: «Señor presidente, autoridades presentes, recibo este honor no solo en mi nombre, sino en nombre de todos los soldados mexicanos que sirven a la patria con honestidad y dedicación».
Esta medalla representa no solo mis operaciones, sino el trabajo de un equipo extraordinario que demostró que la integridad es el mayor valor militar. Ella miró a Mateo, Felipe Villalobos y Juan Pablo. Estos hombres me enseñaron que el verdadero liderazgo no viene del rango, sino del ejemplo, que el verdadero coraje no está en portar armas, sino en defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Y quiero dedicar este honor a todos los jóvenes que eligieron la carrera militar, inspirados por los valores de justicia y honestidad. Ustedes son el futuro de nuestra patria. La ceremonia terminó con el himno nacional cantado por todos los presentes, en una emoción que pocos eventos oficiales lograban proporcionar. Después de la ceremonia, hubo un almuerzo en Los Pinos, donde Esperanza conversó con autoridades militares y civiles sobre el futuro de la Academia de Integridad Militar. El general de ejército Villalobos, jefe del Estado Mayor, se acercó a ella. «Coronel, el alto mando decidió expandir el programa de la Academia a la Marina y la Fuerza Aérea. Nos gustaría que usted coordinara esa expansión». «General, será un honor, pero tengo una condición». «¿Cuál?» «Quiero que Mateo, Felipe Villalobos y Juan Pablo sean los coordinadores regionales. Ellos conocen la metodología mejor que nadie». «Aprobado. Por cierto, coronel, hay una propuesta de ascenso para usted, general de brigada. ¿Qué le parece?» Esperanza se sorprendió. A los 77 años, sería ascendida al puesto que siempre había soñado alcanzar. «General, me siento honrada, pero prefiero mantener mi rango actual. Coronel es más que suficiente para realizar el trabajo que amo». La respuesta sorprendió al general, pero él respetó la decisión. Esa noche, en el hotel en Ciudad de México, Esperanza llamó a su equipo para contarles las novedades. «Equipo, tenemos trabajo por delante. Vamos a expandir nuestro programa a todas las Fuerzas Armadas». «Coronel», dijo Mateo, ¿eso significa que vamos a entrenar a cientos de nuevos investigadores?» «Exacto, y cada uno de ellos va a multiplicar nuestro impacto. En 5 años, tendremos una red nacional de oficiales comprometidos con la ética militar». Felipe Villalobos estaba entusiasmado. «Coronel, ¿puedo sugerir que implementemos también un programa de prevención? No solo investigar la corrupción, sino educar para evitar que ocurra». «Excelente idea, Felipe Villalobos. La prevención es siempre mejor que la corrección». Juan Pablo, siempre práctico, preguntó: «Coronel, ¿cuántos instructores vamos a necesitar para este programa expandido?» «Al menos 100 en los próximos 2 años. ¿Ustedes 3 van a ayudar a seleccionarlos?» «Claro», respondieron al unísono. En los 5 años siguientes, la Academia de Integridad Militar se convirtió en una referencia internacional. Oficiales de otros países visitaban México para aprender las metodologías desarrolladas por Esperanza y su equipo. El programa de prevención, sugerido por Felipe Villalobos, redujo los casos de corrupción militar en un 70%. El programa de expansión coordinado por Mateo entrenó a más de 400 oficiales investigadores. El programa de experiencia práctica, coordinado por Juan Pablo, creó simulaciones realistas que prepararon a los investigadores para cualquier situación. En su 80º aniversario, Esperanza organizó una fiesta en su casa en Ciudad de México, donde estaban presentes cientos de personas, soldados a los que había protegido, oficiales a los que había entrenado, funcionarios civiles que se habían beneficiado de sus operaciones. Mateo, ahora teniente coronel y director adjunto de la Academia, hizo un brindis especial. Coronel Esperanza, cuando la conocí hace 15 años, creí que estaba conociendo solo a una cocinera amable. Descubrí que estaba conociendo a la mayor líder moral que haya existido en el ejército mexicano. Felipe Villalobos, ascendido a capitán y especialista en investigaciones internacionales, agregó: «Coronel, usted no solo investigó la corrupción, usted cambió la cultura de las Fuerzas Armadas. Hoy, gracias a su ejemplo, tenemos una generación entera de oficiales que priorizan la ética por encima de todo». Juan Pablo, a sus 70 años, aún activo como consultor de la Academia, hizo su contribución. Esperanza, en 40 años de ejército,
He visto a muchos líderes, pero nunca vi a nadie que lograra inspirar cambios tan profundos. Usted sembró semillas de integridad que darán frutos por generaciones. En ese momento, María Elena se acercó con su hija Juliana, ahora aspirante a oficial egresada de la academia. «Coronel», dijo Juliana, «quiero agradecerle por haber inspirado mi vocación y quiero que sepa que voy a dedicar mi carrera a continuar su trabajo». Esperanza se sintió emocionada. «Juliana, tú representas todo lo que siempre soñé, una nueva generación de militares comprometida con la justicia. Tu futuro será brillante». Al final de la fiesta, cuando todos ya se habían ido, Esperanza se sentó en su terraza con una taza de té, como hacía todas las noches desde hacía décadas. Abrió su cuaderno personal y escribió: «Querido Antonio, hoy cumplí 80 años. Han pasado 15 años desde aquella operación en el cuartel de Monterrey, cuando me infiltré como cocinera para investigar la corrupción. Nunca imaginé que aquellos 3 meses de humillación se transformarían en una carrera entera dedicada a la ética militar. Nunca imaginé que Mateo, Felipe Villalobos y Juan Pablo se convertirían en líderes nacionales en investigación militar. Pero ¿sabes lo que más me enorgullece? Es saber que hoy en cualquier cuartel de México, si un oficial intenta humillar a un subordinado o desviar recursos públicos, hay decenas de investigadores entrenados en nuestra metodología listos para actuar. No solo cambiamos números, Antonio, cambiamos la cultura. Creamos una generación de militares que entiende que servir a la patria significa proteger a los más débiles, no oprimirlos». Miró las estrellas. «Creo que puedo decir finalmente que nuestra misión fue cumplida». Al año siguiente, Esperanza publicó sus memorias en un libro titulado La Coronel Cocinera, Memorias de una vida dedicada a la justicia militar. El libro se convirtió en un bestseller nacional y fue traducido a 12 idiomas. Mateo escribió el prólogo. «Este libro no es solo la biografía de una militar excepcional, es un manual de liderazgo moral para cualquier persona que desee hacer la diferencia en el mundo». Felipe Villalobos contribuyó con un capítulo sobre metodologías de investigación. Las técnicas desarrolladas por la Coronel Esperanza no solo revolucionaron la auditoría militar, sino que fueron adaptadas para investigaciones civiles, empresariales e incluso internacionales. Juan Pablo escribió sobre liderazgo práctico. Esperanza Villalobos demostró que el verdadero liderazgo no depende de la edad, el puesto o el reconocimiento. Todo depende únicamente del valor de hacer lo correcto. Un año después de la publicación del libro, Esperanza recibió una invitación inesperada. La Universidad Élite quería que diera una conferencia sobre liderazgo ético en organizaciones jerárquicas. A sus 82 años, viajó a los Estados Unidos para su primera conferencia internacional. El auditorio estaba lleno de estudiantes de administración, militares estadounidenses, investigadores de liderazgo e incluso algunos exalumnos mexicanos que estudiaban en el extranjero. Su conferencia, titulada El poder de la humildad en el liderazgo, fue recibida con una ovación de 5 minutos. «Ladies and gentlemen», comenzó en inglés básico, pero pronto cambió al español con traducción simultánea. «Quiero contarles sobre 3 meses que cambiaron mi vida y la vida de cientos de soldados mexicanos». Contó toda la historia, la decisión de infiltrarse como cocinera, las humillaciones sufridas, el descubrimiento de las irregularidades, la revelación de la verdad y las consecuencias a largo plazo de la operación. Lo que aprendí en aquellos 3 meses es que el verdadero liderazgo no viene de arriba hacia abajo, viene del ejemplo que damos cuando nadie nos observa, de la integridad que mantenemos cuando es más fácil ceder, del valor que demostramos cuando lo correcto es más difícil que lo incorrecto. Un estudiante levantó la mano. «Profesora, ¿cómo logró mantener la motivación durante los 3 meses de humillación?» Recordando siempre por qué estaba ahí. No estaba ahí por mí. Estaba ahí por los soldados que merecían recursos adecuados, por los funcionarios que merecían ser tratados con respeto, por la institución que merecía ser limpiada de corrupción. Cuando tienes un propósito más grande que tú mismo, puedes soportar cualquier dificultad personal. Una oficial estadounidense preguntó:
¿Cómo podría adaptarse su metodología para organizaciones no militares? Los principios son universales. En cualquier organización jerárquica, es posible que personas en posiciones de poder abusen de esa autoridad. La metodología de investigación encubierta puede adaptarse, pero siempre respetando las leyes locales y los derechos humanos. Lo más importante no es la técnica, sino la mentalidad. Servir a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, no servirnos de ellos. Después de la conferencia en la Universidad Élite, Esperanza fue invitada a dar conferencias en el Instituto Superior, la Universidad Continental, la Universidad de Oriente y varias otras instituciones prestigiosas. Cada conferencia era una oportunidad para difundir los valores que había cultivado a lo largo de su vida: integridad, valor, servicio al prójimo y humildad. De regreso en México, continuó dirigiendo la Academia de Integridad Militar, ahora reconocida internacionalmente como Centro de Excelencia en Ética Militar. Mateo había sido ascendido a coronel y se había especializado en operaciones internacionales, ayudando a otros países a implementar programas similares. Felipe Villalobos se había convertido en mayor y lideraba investigaciones sobre corrupción institucional. Juan Pablo, a sus 75 años, todavía daba clases y orientaba a nuevos instructores. Una tarde de diciembre, Esperanza recibió una llamada que la llenó de emoción. Era Jimena, ahora capitana y comandante de una unidad en Baja California. «Coronel Esperanza, tengo una buena noticia que contarle. Te escucho, querida. Descubrí irregularidades en mi unidad. Utilicé exactamente la metodología que aprendí en la academia. Logré reunir evidencias y 3 oficiales fueron separados del cargo. Ningún soldado fue perjudicado». «Felicitaciones, Jimena. Aplicaste todo lo que aprendiste». «Pero no es todo, coronel. Los soldados de mi unidad se enteraron de la operación y me buscaron para agradecerme. Uno de ellos me dijo: «Capitana, usted hizo lo que la coronel Esperanza habría hecho». Fue el mayor elogio que he recibido en mi vida. Esperanza se conmovió hasta las lágrimas. «Jimena, esto significa que nuestra misión está siendo perpetuada, que los valores que defendemos están siendo transmitidos a una nueva generación». Esa noche, Esperanza escribió en su diario: «Hoy entendí el verdadero significado del legado. No es lo que hacemos, sino lo que inspiramos a otros a hacer. No es cómo somos recordados, sino cómo los valores que defendemos siguen vivos en las acciones de otras personas». Mateo se convirtió en un líder internacional en ética militar. Felipe revolucionó metodologías de investigación. Juan Pablo entrenó a cientos de nuevos soldados. Jimena está aplicando nuestras enseñanzas en su propia unidad. Eso es la inmortalidad, seguir viviendo a través de las acciones de las personas que inspiramos. A los 85 años, Esperanza tomó una decisión importante. Convocó a Mateo, Felipe y Juan Pablo a una reunión especial en su oficina. «Ha llegado la hora de que ustedes asuman completamente el liderazgo de la academia. Yo me voy a jubilar de verdad esta vez». «Pero, coronel», protestó Mateo, «usted todavía está perfectamente capaz». «Mateo, capaz estoy, sí, pero a los 85 años es hora de dejarlos volar con sus propias alas. Ustedes ya son mejores líderes de lo que yo jamás fui». Felipe se emocionó. «Coronel, ¿cómo vamos a continuar sin usted?» «Continuando exactamente como aprendieron, poniendo la integridad por encima de todo, protegiendo a los más débiles, sirviendo a la patria con honestidad». Juan Pablo, siempre práctico, preguntó: «¿Y usted qué va a hacer en su jubilación?» Esperanza sonrió. «Voy a escribir. Tengo historias de 15 años de investigaciones para contar. Y voy a viajar, a visitar unidades militares donde nuestros exalumnos están trabajando, no para interferir, sino para ver los frutos de lo que sembramos». La ceremonia de jubilación de Esperanza se llevó a cabo en el cuartel de Monterrey, donde todo había comenzado 15 años antes. El lugar había sido completamente remodelado, con recursos que antes eran desviados por la corrupción. Estaban presentes más de 1000 personas, soldados a los que ella había protegido, oficiales a los que había entrenado, funcionarios civiles beneficiados por sus operaciones,
autoridades militares y civiles, e incluso algunos excorruptos que habían cumplido sus condenas y sido rehabilitados. El mayor Solís, ahora general y comandante regional, pronunció el discurso de apertura. Estamos aquí para celebrar no solo la jubilación de una oficial excepcional, sino el final de una era de transformación del ejército mexicano. Mateo, ascendido a general de brigada específicamente para asumir la dirección de la academia, pronunció su discurso. Coronel Esperanza, usted no solo nos enseñó a investigar irregularidades, nos enseñó a ser mejores personas, mejores soldados, mejores líderes. Felipe, ahora teniente coronel y director internacional de la academia, agregó: Coronel, gracias a usted, hoy tenemos oficiales mexicanos entrenando investigadores éticos en 23 países. Nuestra metodología se estudia en academias militares de todo el mundo. Juan Pablo, a los 80 años y aún activo como consultor vitalicio de la academia, hizo su contribución. Esperanza, usted transformó una humillación personal en una revolución institucional. Eso solo es posible cuando se tiene grandeza de alma. Cuando llegó el turno de Esperanza de hablar, se levantó lentamente, pero con la dignidad que siempre la caracterizó. Mis queridos amigos, soldados, oficiales, camaradas, comenzó. Cuando decidí infiltrarme como cocinera en este mismo cuartel, hace 15 años, jamás imaginé que estaba iniciando una jornada que cambiaría no solo mi vida, sino la vida de tantas personas. Hoy, al mirarlos a todos ustedes, veo el verdadero resultado de aquella operación. No son los millones de pesos recuperados, no son las decenas de corruptos sancionados, no son los cientos de irregularidades corregidas. El verdadero resultado son ustedes, una generación de militares comprometida con la ética, una institución más justa, un país más honesto. Ella miró específicamente a Mateo, Felipe Villalobos y Juan Pablo. Estos tres hombres me enseñaron que el verdadero liderazgo no está en dar órdenes, sino en inspirar a las personas a dar lo mejor de sí mismos. Ellos transformaron las lecciones que aprendieron en una metodología que hoy es referencia mundial. Pero quiero hablar especialmente a los soldados más jóvenes que están aquí hoy. Ustedes representan el futuro de las Fuerzas Armadas mexicanas. Recuerden siempre, no sirven a superiores, sirven a la patria. No deben obediencia ciega, deben obediencia consciente a los valores democráticos y éticos. Si algún día se enfrentan a órdenes inmorales, tengan valor para cuestionarlas. Si descubren irregularidades, tengan valor para denunciarlas. Si presencian injusticias, tengan valor para combatirlas. La verdadera disciplina militar no está en obedecer ciegamente, sino en servir conscientemente a lo que es correcto. La ovación que siguió duró 10 minutos, con todos los presentes de pie. Después de la ceremonia, hubo un almuerzo especial en el mismo comedor donde Esperanza había sido humillada 15 años antes. Ahora ella estaba sentada en la mesa de honor, rodeada de generales, autoridades civiles y los soldados que se habían convertido en sus amigos más queridos. María Elena, ahora coordinadora de personal civil del cuartel, se acercó para hablar con ella. Coronel Esperanza, quiero agradecerle por todo lo que usted hizo, no solo por las mejoras en el trabajo, sino por haberle mostrado a mi hija que una mujer puede ser lo que quiera ser. Jimena, ahora mayor y una de las investigadoras más respetadas del país, añadió: Coronel, usted es mi inspiración desde la adolescencia. Todo lo que he logrado es porque usted me mostró que es posible servir a la patria con dignidad. Al final del día, cuando todos ya se habían ido, Esperanza pidió quedarse sola en el comedor por unos minutos. Se dirigió al lugar exacto donde Rodrigo había lanzado el plato al suelo y la había humillado por primera vez. Se quedó allí por unos momentos, recordando aquel día terrible, pero también todo lo que había surgido de aquel momento de sufrimiento. Gracias, susurró. Gracias por haberme dado la oportunidad de descubrir de lo que era capaz. Fin de la historia. Ahora cuéntame qué te pareció esta historia de superación y justicia. ¿Crees que Esperanza tomó la decisión correcta al infiltrarse como cocinera?
¿Cómo reaccionarías si descubrieras que alguien cercano no es quien aparenta ser? Deja tu opinión en los comentarios con palabras sinceras. Muchas gracias por tu compañía en este emocionante viaje. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias conmovedoras.